Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Matemáticas por Matemática Sentimental. Este espacio en el que damos cuenta de ese entramado fértil, vital, complejo e inabarcable que es la actividad matemática. Tengo que decir siempre eso, Alberto. Bueno, en esta ocasión, para seguir trayendo testimonios de matemáticos latinoamericanos, tenemos el honor, el gusto de contar con un matemático mexicano afianzado en Chile hace algunos años. Nos va a contar sobre este itinerario matemático. Bueno, contamos con la presencia de Alberto Mercado. Alberto Mercado es doctor en matemática y desde el 2008 es investigador y docente de la Universidad Técnica Federico Santa María. Alberto, gracias por estar en la charla. Sí. Hola Antonio, muchas gracias a ti. Me da un inmenso gusto estar aquí en este espacio tan agradable. Así que bueno, llevó un tiempo concretar la charla, ¿no? Unos intercambios, viajes, idas y vueltas, pero bueno, bien, aquí estamos. Eh, Vamos a arrancar, tenés un recorrido particular, digo, ¿no? Arrancaste estudiando en México, me contaste que estudiaste entiendo, en la Universidad Autónoma de Coahuila, en el norte de México, ¿no? ¿Es un estado el de Coahuila? Sí, correcto. Es un estado que está al norte de México. Su parte norte tiene frontera con Estados Unidos. Ahí nací, crecí y hasta estudiar la licenciatura en la Universidad Regional, la Universidad del Estado, Universidad Autónoma de Coahuila. Para ubicarte, la capital del estado está cerca de Monterrey, que quizá es una ciudad bien conocida de México, a una hora de Monterrey, que crecí, Bien, bien, entonces sí, era la sí. gran ciudad que estaba cerca. Ujú. Claro, claro, Monterrey es muy conocido. De hecho, es muy llamativo el gentilicio de los de Monterrey, regiomontanos, ¿no? Correcto, así es, sí, regiomontano. Ajá. Y ¿Cuál para cortarlo se suele decir regio. Claro, es Uno, demasiado. alguien en regio, que acá en Sudamérica significa, o sea, tiene un significado propio, entonces Claro, se presta para bromas. pero está bien, bueno, es real, es regio, está bueno, está bueno. Correcto, así es, Eh, técnicamente somos regios. ¿Cómo es, a medida que me cuentes cómo es que decidiste estudiar matemática en primer lugar, eh, cómo es, es un estado, era una ciudad pequeña la tuya, cómo es criarse ahí y cómo fue estudiar matemática ahí después en comparación cuando fuiste a la UNAM, ¿no? Ahora vamos a llegar a eso igual, pero contame tus inicios, ¿está bien? Ujú. Sí, bueno, mira, yo de hecho crecí en una pequeñita ciudad bueno, ahora no es tan pequeña, pero que está al lado de la capital regional, a pocos kilómetros, entonces siempre me desplazaba a la capital para estudiar, que un trayecto de, no sé, media hora, tampoco era tanto, pero el punto es que eh, dentro de la escuela, ya hablando de por qué estudié matemáticas, desde pequeño me empezó a gustar quizá las ciencias y sobre todo porque empecé a leer mucha ciencia ficción y esa fue como mi orientación, ya que en la educación media fue clara este, hacia las cosas científicas, pero en cierta forma no era incierto lo que quería hacer porque no había muchos ejemplos en la región. Yo creo que un poco estaba aislado en ese sentido de educación científica e incluso artística, porque sí, bueno, es una región en el norte del país, lejana del centro y tampoco es que sea una región así como aislada en cuanto a que haya pocas oportunidades o que sea pobre. Había muchas oportunidades por industria tradicionalmente de México tiene en el norte, que es industria de la transformación o armadoras de autos, fábricas de autos. Entonces, el estándar para cualquier jovencito, jovencita que le iba bien en la escuela es estudiar una ingeniería. Claro. Y había mucho trabajo o hay trabajo en la región, qué sé yo, era como lo estándar. Entonces, estudiar algo más teórico, entre comillas, más raro, o también quizá algo artístico, era como muy extraño, al menos en el medio en el que yo crecí. Pero en mí en particular fue instalándose así de manera
como marchas forzadas, o sea, como un poco encontrando rechazo, digamos, cuando lo conversaba con otra gente, la idea de estudiar algo teórico. En principio yo quiero estudiar física. Así crecí o sea, los últimos años de la educación media, yo quería estudiar física, sobre todo, quizá, como te digo, eh, orientado o por las lecturas de ciencia ficción. Ujú. Influido por la ciencia ficción, es que quizá yo quería estudiar física. Pero en mi región no había física en Claro. esa universidad. Ajá. Y, y cuando conversabas con tus padres que querías estudiar física, ya dijiste que eh, un poco producía sorpresa, ¿por qué no rechazo que decías estudiar eso? ¿Qué te dijeron tus padres? Sí, en el entorno familiar, lo obvio que era estudiar una ingeniería. Y sucede que en efecto había una facultad importante en mi universidad regional de ciencias químicas y era algo obvio estudiar ingeniería química, que sí era una ingeniería que ya en el penúltimo año, digamos, de la carrera la veía, me gustaba, tenía un familiar que era ingeniero químico, así, con influencia intelectual, digamos, en mí, entonces era como lo obvio. Claro, Y, y cuando empecé a cambiar a algo más teórico, entre comillas, porque me gustaba la física, y luego me di cuenta que dentro de la física lo que me gustaba en realidad era la matemática, que a la postre fue lo que me trajo a esta carrera. Cuando fui cambiando por esa decisión, sí generaba así abierto rechazo en el sentido de que me decían, no, pero ¿de qué vas a vivir? claro, claro. Mejor estudia ingeniería química y tienes algo asegurado. Ta. Ujú. Claro, pero Sí. entonces, ¿entraste a estudiar física o...? Sí, ok. Cuando ya se afianzó la decisión en mí, me topé con eso de que no había física en mi región. Visité regiones aledañas, entre esas Monterrey, que sin estar tan lejos, o se pasó por mi cabeza la idea de irme hasta la UNAM, no sé qué, pero en ese momento, bueno, pues, por no tener los medios y por no atreverme a salir tanto, no persistió esa opción en mi cabeza, así que opté por la parte científica más cercana que sí había en mi región, que era matemáticas a cuya facultad me acerqué por los diversos concursos que hacían a nivel regional, entre ellos la Olimpiada de Matemáticas, que bueno, forma parte de lo que todo el mundo conoce como el concurso de Olimpiadas. Ese fue como mi entrada al mundo matemático. Un concurso regional que me enteré así a la pasada. Si quieres, te cuento al respecto, porque eso fue interesante, un concurso regional de las Olimpiadas, de la parte regional, que me enteré a la pasada en una hoja pegada por ahí en el colegio, sin mucho más eh, ánimo que agarrar al incauto que la leyera. Yo fui con un amigo muy cercano, me acuerdo, fuimos intrigados más que nada para ir al concurso, sin mayor preparación que la matemática que uno sabe en la prepa, y para mi sorpresa me preguntan, o sea, después de hacer el examen, voy un día, vamos un sábado, respondemos, nos vamos. Para mi sorpresa, salí muy extrañado porque me habían preguntado matemáticas que yo consideraba que eran como de acertijos, de de los libros de matemática recreativa. Luego ya me di cuenta que, bueno, que eran lo que ahora conocemos como problemas de Olimpiada, ¿no? Problemas en los que con mayor o menor dificultad, pero te preguntan algo más allá de que preguntarte Claro, claro. algo de un test de lo que viste. Ahí me enteré de las matemáticas, me fue bien en ese concurso regional y fui al nacional, a la Olimpiada Nacional. Bueno, varía un poco en los países, pero en México hay como una etapa regional que, pues, como hay muchos estados, hay 31 estados y de ahí sacan selecciones donde los mandan al nacional, donde van, qué sé yo, 200 personas, algo así, porque son como un número de personas de cada estado, quizá un poco menos, entre 150 y 200. Bueno, y en el nacional, que se concentra todo en alguna región del país, que van variando, depende del año, ahí fue donde ya me enteré más del medio matemático en el país y no fue fácil porque me fue mal en el nacional, ya no estaba tan preparado como para que me fuera bien ahí. Y eso Claro. fue un choque para mí, porque fue la primera vez que me iba mal en algo de esa índole. Ujú.
Es interesante. ¿Y te habías entrenado bastante para ir al Nacional o dijiste, no, bueno, esto? Sí, buena pregunta. En la escuela local de la Universidad Regional había las personas que se abocaban a esto, a entrenar a los estudiantes y que participaban. Entonces sí me había preparado algunas sesiones en algunas áreas más que en otras, qué sé yo, me acuerdo que aprendí ahí teoría de números, congruencias pero no tan exhaustivamente, digamos, no era un entrenamiento tan oficial, sino era pues el que entonces era estudiante de la carrera de matemáticas, que de hecho ahí fue donde ya fui conociendo más gente de, De de- la facultad, de claro. matemáticas, que posteriormente fueron matemáticos. En ese momento eran los estudiantes que había disponible, su área que manejaba más, y en eso nos entrenaban. Entonces, pues nunca me entrené quizá en otras áreas más, qué sé yo, ¿no? Combinatoria o combinatoria más o menos, geometría casi nada, etcétera. Recuerdo así porque después los problemas que tocaron en el Nacional, pues alguno lo pude hacer bien, otro más o menos, y etcétera, otro ni idea. Entonces, en resumen, me fue nada, a media tabla, no quedé en los que después seguían en las siguientes etapas, y eso fue como pues obviamente un golpe a lo que esperaba que me fuera mejor. Claro, claro. Ujú. Al, al ego del adolescente engreído, Probablemente, todo sí. adolescente, ¿no? Como, Sí, por supuesto. Y además ahí yo recuerdo, o sea, yo llegué me acuerdo, hacía algunas imágenes que llegaba al Nacional, y yo consideraba que era bueno para las matemáticas o que me gustaban así cosas más, qué sé yo, teóricas o etcétera. Pero ahí conocí a chavitos, como decimos en México, o sea, jovencitos, jovencitas súper expertos, súper nerds, así, que jugaban ajedrez todo el rato con otros compañeros, así que muy metido. Había de todo, obviamente, también algunos que se la pasaban de fiesta en fiesta y aún así eran geniales en las matemáticas. Y bueno, era así como fue salir ahí matemáticamente, digamos, ahí salí de mi pueblo y fue un golpe. Así todo, después decidí estudiar matemáticas. Ya por esos entrenamientos y por ese conocimiento de la escuela y de los que estaban por egresar de la carrera, creo que me hice una idea de lo que era estudiar matemáticas y dije, ya, vamos. Y ahí me metí a licenciatura en matemáticas. claro, lejos de desanimarte, al contrario, quizás como que acentuó esta decisión de decir, vamos a hacer matemática, tuviste un primer encuentro con lo que es el ámbito matemático, ¿no? Con todas las cosas que uno encuentra. Sí, 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 o sea, y quizá me hizo más ponerme los pies en la tierra, que digamos ya, no es tan fácil, el mundo matemático también es grande, puede, no vas a ser quizá el mejor del país, del mundo, pero hay gente que estudia esto y tal. Y sobre todo me di cuenta de los que había continuidad de estudio, o sea, que había posgrados en otras partes. Claro, Entonces ya dije, estudiamos matemáticas y después veremos si quiero estudiar otra cosa, o etcétera. claro, claro. Ujú. Sí, y en general yo no lo tuve en la escuela secundaria, pero esto de encontrar una comunidad en la que se comparten intereses comunes, ¿no? Eso, yo siempre digo que me hubiera gustado a mí en mi escuela secundaria tener olimpiadas matemáticas, tener más gente con la cual charlar de matemática. Pero bueno, creo que para un adolescente que está buscando un rumbo, ¿no? Alguna certeza, encontrar esa comunidad me parece que siempre ayuda, siempre como que te da alguna idea más acertada sobre de tu futuro. Sí, sí, por supuesto. De hecho, ese fue un punto así como crucial para mí, porque no, o sea, ese mundo que fui descubriendo en mi escuela, que no era una mala escuela, era una buena escuela en la que la mayoría estudiaba en la universidad, terminando la preparatoria y eso, pero el mundo así más simplificando, más científico, más de cosas no estándar, estaba ausente completamente, ¿no? Claro, No había en este colegio donde estuviera ninguna influencia así más científica, ni siquiera artística, ni nada, era como el énfasis en que termines bien y vayas a estudiar una cosa útil, una ingeniería, etcétera. Ujú. ahí, Entonces, haberme dado cuenta de ese mundo, de esa comunidad y que había en mi ciudad, fue así como, bueno, claro, claro, ujú. sí, no tenías que viajar mucho. Y lo que veo, entonces, entiendo entonces que
a diferencia de lo que tu familia por ahí te señalaba, lo laboral no fue lo que motivó la elección de tu carrera. O sea, elegiste matemática porque te sentiste que ahí ibas a encontrar algo y después veíaslo si encontrabas un trabajo. Absolutamente, sí, fue absolutamente. Y en ese momento, si bien sabía, ya empecé a saber que había posgrados, maestría, doctorado, no tenía para nada certeza de que trabajo, si había trabajo en la universidad para todos, si en la universidad contrataban. No, o sea, no, fue un salto. En lo laboral fue un poquito un salto al vacío, meterse en la oscuridad. Y aquí además había indicios de que mis parientes, mi familia, mi entorno familiar tenía razón, porque dentro de ese conocimiento, bueno, o sea, una anécdota, por ejemplo, que las personas que fui conociendo en la universidad, en el entrenamiento, en las Olimpiadas y demás, pues se notaba que de repente el profesor nos pasaba a recoger, nos daba nos acercaba, nos daba un aventón, como decimos en México, a un lugar y notabas que el auto, pues prácticamente su auto se estaba cayendo a pedazos, así la manija te la quedabas y eso, así entonces. Tú decías, bueno, el futuro aquí de los profesores de matemáticas parece no ser muy auspicioso. Por supuesto, no le contabas eso a Obviamente, tus padres, no le decías a tus padres el estado del auto. no, por supuesto, eso quedaba ahí. Obviamente no conocía tantos profesores, entonces no podía ver el contexto de por qué traía ese auto ese profesor, pero la primera impresión que me daba era Está bueno, y bien sobreviven, tienen un auto, no es tan auspicioso, en claro. fin. Sí, bueno, y ingresaste a tu universidad a estudiar matemática. ¿Qué te parecieron las primeras materias? Obviamente que las materias típicas de matemática al inicio son siempre o muy calculística, muy teorema, demostración. No hay como demasiada explicación inicialmente, ¿no? Pero a mí no me desagradó, me encantó eso. ¿Vos cómo te sentiste cursando las primeras materias? Sí, buena pregunta. Yo recuerdo que no fue sino como hasta el segundo o tercer año que ya me convencí de continuar, porque las primeras materias eran cálculo, la línea de los cálculos, por ejemplo, que es como la columna vertebral, ¿no? Quizá de matemáticas. Era un poquito más profundo. Yo lo comparaba con amigos que continuaba obviamente en contacto, que sí estudiaron ingeniería, en particular ingeniería química, amigos cercanos. Y ellos avanzaban mucho más rápido. Yo veía en sus cálculos, en sus materias, en sus matemáticas. Ahora veo que no tan profundo, ¿verdad? Pero en su momento quizá no me daba cuenta de ese epsilon delta que sí tenía yo en Claro, cálculo y ellos no. Entonces, yo en el tercer cálculo, qué sé yo, cálculo en varias variables o algo así, yo decía, pero estamos viendo algo que ellos vieron el año pasado, no sé, ahí no me cuadraba tanto algo tan rápidamente. Este, en retrospectiva, yo veo que si bien se veía que faltaba rigor en las matemáticas que me daban, o sea, que si bien se intentaba hacer alguna profundidad, no se lograba, entonces no se lograba ni profundidad ni avanzar tanto. En fin, bueno, son críticas que hago muy específicamente a los cursos que yo recuerdo, pero en resumen, lo que te cuento es que comparándolo con otras matemáticas de ingeniería, no me hacía tanto sentido y no fue sino hasta quizá cuarto semestre, por ahí quinto, que ya había alguna materia más teórica vista desde el principio, así que ya entendí claramente el contexto, por qué es este teorema, qué quieres con él, qué significa demostrarlo, su relación con otro, que ya fue haciéndome este clic, que fui entendiendo que estaba estudiando las matemáticas y me gustó mucho. O sea, ya para el tercer año estaba yo convencido de que eso era lo mío. O sea, que estudiar, qué sé yo, topología desde los axiomas y demostrar con esa simplicidad y claridad en las demostraciones que ya adquieres después, o sea, que es quizá un tema de madurez. claro, claro. este, Ahí fue donde ya me convenció totalmente. Así como, sí, digamos, entre tercer año de la carrera, yo creo. Ujú. Claro, claro. Y mientras tanto, ¿qué te iban diciendo tus padres? ¿O dijeron, bueno, Alberto, haz lo que quieras?
Yo creo que sí, bueno, bueno, obviamente en ese tiempo había otros varios problemas familiares, así ya era como el menor de los problemas. Ya estaba convencido, me iba bien en matemáticas, tenía alguna pequeña beca por ahí y ya básicamente no escuché ningún, o sea, se impuso por la vía de los hechos, creo, mi situación. Yo ya eh, vivía en la casa de la familia, por supuesto, no era independiente, pero ya cada vez más con esos pequeños apoyos, de repente daba clases particulares y así, ya me iba solventando todo lo extra, digamos, así que no, en la universidad, como bien sabemos en varios de nuestros países, eso es gratuita totalmente, e incluso, incluso lo que se llama la matrícula, me acuerdo que ya desde el segundo año me fue gratuita también porque no, porque me iba bien el primer año, entonces matemáticas además éramos poquitos, así que, en fin, ya lo económico no era problema y con las pequeñas becas ahí, vamos, mi camino ya lo estaba tomando yo y se olvidaron de volverme a decir preguntarme en qué iba a trabajar. Bien. Y bueno, ahí, digamos, te recibiste, ¿cuál sería? ¿Terminaste? ¿Con qué título? ¿Licenciado? ¿Bachiller? ¿Cómo fue? En Coahuila, la carrera era licenciado en matemáticas aplicadas, por un énfasis en quienes la fundaron, que eran más del área de análisis numérico, claro. Y ese es el título, licenciado en matemáticas aplicadas, eso es mi título, de hecho. Eh, a mí en particular, me orienté más hacia cosas más teóricas, en particular topología. Eh, que se dictaba como asignatura y que tomé algún optativo que pude tomar con alguna persona, profesor, profesora que estaba por ahí, ya no recuerdo, y, y terminé por medio de algunos programas de movilidad a media carrera, aprovechándolos para ir a la UNAM en algún verano de la investigación, creo que se llamaban o algo así, de manera que fui un par de veces y terminé haciendo la tesis de licenciatura en la UNAM. Ah, Entonces, bien. si bien el título es de Coahuila, el último año prácticamente lo pasé yendo a Ciudad de México, a estudiar topología. De hecho, y en eso hice la tesis de licenciatura, algo que, bueno, se considera un poco teórico, sobre todo para lo que estudié después, que después me orienté más al análisis matemático, ahora te cuento si quieres, pero en ese momento fue mi tesis en topología, específicamente en teoría de continuos, que es una rama muy particular de topología o topología de conjuntos, como se suele denominar, que es bien simple en el sentido de que la teoría involucrada para entenderlo se cubre relativamente pronto en la carrera, son un par de cursos de topología y hay rápidamente llegas a problemas abiertos de investigación. Entonces es un área que ha atraído, yo creo que sigue atrayendo, en la UNAM en particular hay gente que hace eso, atrae rápidamente a estudiantes quienes rápidamente se dan cuenta de problemas abiertos y Claro. eventualmente intentar resolverlos. Ujú. Así que terminé graduándome en eso con la asesoría de un profesor de la UNAM, de hecho Alejandro Illanes, que es bien conocido, que todavía trabaja en el Instituto de Matemáticas, pero con el título de Coahuila. Y después de eso, por el contacto obvio, yo estaba encantado con lo que era estar en el Instituto de Matemáticas de la UNAM, o sea, por todo, simplemente por el tamaño inmenso de lo que, o sea, en el número de personas que se dedicaban a las matemáticas en particular y el tamaño de la universidad, que es una locura, y la ciudad y todo, y regresé a quedarme, ya básicamente ahí estaba ya instalado en Ciudad de México, así que continué, solicité una beca y ahí fue cuando me fui de mi ciudad natal, de Ramos Arizpe, Coahuila, y no, o sea, he vuelto muchísimas veces, pues vuelvo a cada rato, por supuesto, pero no a vivir, no he vuelto desde entonces a vivir. Claro. Así que ahí me fui, ya me quedé en Ciudad de México, digamos, para hacer la maestría. La Ujú. maestría. Me imagino lo deslumbrante que ha haber sido ir a la UNAM, ¿no? ¿A cuánto está Coahuila del DF? No tanto, son como 900, 1000 kilómetros, Bien. vamos a decir, o sea, bueno, ahora la manera de ir, se toma un vuelo a Monterrey, un par de horas,
En ese momento, obviamente, la vía era el autobús. Típicamente, me acuerdo, era una jornada, o sea, un viaje nocturno, ¿no? Era el típico vuelo, el típico viaje en autobús de viajar toda la noche y llegar temprano. O sea, obviamente lo hice un montón de veces, Claro, este, de ida y vuelta, ¿no? Entonces, sí, era deslumbrante. Ya Ciudad de México ya era una locura. En ese momento, hacia nivel personal, en ese momento, estamos hablando del año 97, 98, por ahí. Este, en ese momento, Ciudad de México era el símbolo de todo lo malo que había en el país, o sea, en cuanto a inseguridad. Por ejemplo, para alguien provinciano que venía de una ciudad chiquita, estar en Ciudad de México era lo más peligroso del mundo. claro, Entonces, claro, cada vez que hablaba con la familia, mi mamá me preguntaba, ¿todo bien todavía? ¿No te ha pasado nada? Etcétera. claro, claro, Tristemente, después en México cambió esa situación y hay muchas ciudades se hicieron más peligrosas por otras razones, pero y Ciudad de México, pues Ciudad de México, bueno, desde entonces y ahora tiene los peligros que cualquier ciudad grande, claro, claro. no más que eso. Claro. Sí, yo estuve algunas veces en el DF, es hermoso, estuve en Guanajuato también, en el CIMAT, por alguna escuela SIMPA. Bueno, es un lugar hermoso, México. Me imagino el estado eh, al norte, Coahuila, ahí también debe ser eh, un lugar para estar, quizás algún día. Eh, y ya con la maestría, ¿cuándo, cómo decidiste el tema de tesis de maestría? ¿Está bien? Perdona, antes una pregunta, ¿te resultó, quizás no por este tránsito que contaste que se facilitó ya yendo a hacer esta estadía de investigación, pero sentiste una diferencia entre los cursos que tomabas allá en tu pueblo y los cursos que se dictaban en la UNAM? Sí, sí, bueno, uno siempre es así como muy crítico con lo que hizo, ¿no? Que siente que no, que pudo haber sido mejor. Eh, sí, sentí mucha diferencia. O sea, en particular yo me fui ayudante de muchos cursos básicos y bueno, ya después cuando avancé, después profesor, pero cuando fui ayudante de cursos básicos de amigos que ya fui conociendo cuando hice la tesis de licenciatura, así que pude ser ayudante como rápidamente, amigos de alguien como de doctorado que estaba terminando el doctorado y yo estaba empezando la maestría, entonces él era el profesor, yo hacía la ayudantía de cursos de cálculo uno, 2, etcétera. Ahí sentí que volvía, que aprendí bien cálculo, digamos, porque, bueno, por otra parte, más allá de la diferencia de niveles, creo que es algo común a muchas personas que nos dedicamos a las matemáticas, que aprendes algo cuando lo enseñan, o sea, que aprendes sientes que ya aprendiste de verdad algo cuando tienes que enseñarlo. Bueno, eso me pasó un poco siendo ayudante de esos cursos y ahí sentí que ya retomé todo el cálculo desde el principio bien. Y bueno, por supuesto, en paralelo, ya iba tomando mis cursos avanzados de análisis, álgebra. La maestría en México era bien como general. Entonces, no hice tesis, creo que no, recuerdo que no hice tesis de maestría, pero sí hice lo que se conoce como, o se conocía en ese momento, ha cambiado un poco la reglamentación, los exámenes generales, que eran como típico requisito también para entrar al doctorado, si es que querías continuar, pero que eran como un examen una examinación de cada una de las varias áreas bien generales. Entonces, aunque tú te dedicaras a cierta rama, análisis o teoría de gráficas o lo que sea, tenías que hacer un curso, un especial, o sea, una examinación de álgebra avanzada, otra de análisis, otra, y ya no recuerdo, creo que escogías algún par de optativos. Entonces, en ese transcurso, yo me fui orientando más al análisis matemático. Tomé varios cursos de análisis funcional y luego análisis aplicado a EDP. Y ese fue el tema que más me fue gustando. Así que ahí, simplificando, podríamos decir que pasé de algo más teórico a algo un poco más que se considera más aplicado. Pero en torno a las ecuaciones diferenciales parciales y al análisis fue lo que me fue gustando más al final de la maestría. Entonces, no hice tesis, como te digo, pero podría considerarse que me considero que me especialicé más en esos últimos temas.
claro. Ajá, en análisis de EDP. Ujú. Sí, y ahí ya tenías claro, entonces ya con el panorama que te daba la UNAM, de que se podía seguir investigando, se podía seguir haciendo un doctorado con tus propios colegas que decías que estaban avanzados, y no, y fue natural hacer ese proceso. O sea, sí, no, sí, porque por supuesto ya estaba totalmente en el medio, ya consideraba o sea, sabía lo que podía hacer, hacer el doctorado en otra parte, continuarlo ahí y eventualmente dedicarte a la vida académica. Sí, ahí ya estaba como en esos años de la maestría y un poco más, como que se hizo claro el panorama para mí. Pero luego tampoco estaba seguro 100% de querer hacer un doctorado. Si bien hacer matemática, aprender matemáticas era como estaba seguro que quería seguir haciéndolo y enseñar, por así decirlo. Sí, enseñar. No estaba seguro de querer hacer un doctorado, no estaba tan seguro de salir del país, no, de estudiarlo ahí mismo, qué sé yo, hay unas dudas quizá existenciales. Eh, eh, Así que me Estamos tomé hablando, un tiempo. perdón, estamos hablando finales de los 90 por lo que me dijiste. Correcto, estamos en el año 2000, exactamente, 2000, 2001, por ahí, sí. Entre medio me tocó la gran huelga de la UNAM, la huelga del 99, que duró como 9 meses. Ah, mira, no, no. Sí, es más o menos, o sea, cu- Contame, todos los, aprovechemos y contame, dale, que no lo sabía. sí, bueno, es una huelga, un movimiento estudiantil que le tocó bueno, a todos los universitarios, sí, más o menos que tocaron de mi edad, que tocaron por esos últimos años, ya sea en licenciatura u otros estudios. Claro, más jóvenes que yo estaban en licenciatura, pero el punto es que fue una huelga súper larga. Entonces fue una huelga muy emblemática porque empezó con una ley donde subía discretamente, no subía mucho los cobros en la UNAM por estudiar. Entonces, la UNAM se parecía de ser totalmente gratuita y en su momento se quiso subir un poquito bueno, es muy larga la historia, pero básicamente ahí la defensa, la oposición a esa propuesta, argumentaba que ese era el inicio de una pequeña de subida gradual de cuotas y lo cual, bueno, era muy difícil para muchas familias, ¿no? La UNAM la cuota es muy baja, a diferencia, por cierto, de universidades de otras regiones, donde a pesar de ser gratuita, la matrícula anual no deja de ser un monto, real, siendo que en la UNAM era un monto simbólico. Entonces, en fin, esa y otras propuestas de rectoría de ese momento, de hacer exámenes de evaluación generales, etcétera, derivó en una oposición muy, muy fuerte, en manifestaciones masivas, inmensas, que derivó en una huelga que tardó 9 meses Pues, en terminar. Y no digo resolverse porque terminó muy mal. Ahí mi experiencia personal, bueno, fue interesante porque sí fue uno de los puntos que me marcaron más en mi vida ahí en ese momento. Eh, como a muchos, esa actividad que uno le considera como la actividad política que tenía, fue importante. Para mí en particular, yo estaba, también por las amistades que hice, y ahí estaba muy metido en el movimiento al principio, porque yo estaba seguro que una huelga así de esa fuerza iba a ganar rápidamente, pues si había marchas de 100,000 personas o más. Este, Hubo unas marchas así míticas que fueron llenar la calle Insurgentes inmensas. Yo que no conocía tanto la ciudad, la conocí en parte en esas actividades, en esas marchas, así caminando, marchando, digamos, con todos los grupos estudiantiles y que terminaban en el Zócalo. Yo era estudiante de maestría en ese momento, que terminaban en el Zócalo, pero multitudinariamente llenándolo. Entonces, bueno, no sé si conozcas, pero el Zócalo es la plancha de que está entre Catedral, Palacio, sí, la plaza principal, digamos. Gubernamental, la plaza principal, el centro de la ciudad. Bueno, que es una plaza, que es una plancha, no hay nada más que la esta bandera ahí al principio, entonces está muy propicio a que se llene de gente en las manifestaciones, lo cual ocurre siempre.
Bueno, en fin, ahí significó algo fuerte para mí, pero luego lo que pasó es que no duró lo que yo pensaba que, o que muchas personas pensamos que iba a durar, sino que se extendió y yo al término del primer mes, ya tanto así humanamente dije, no, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Me voy a regresar a mi región, si no tenemos clases y eso, y aquí un juicio personal, se fue polarizando mucho el movimiento. Entonces, rápidamente el número de personas que estaban al frente del movimiento se redujo mucho y aquí ya podemos tener divergencias si platico esto con otras personas que pasaron por la misma situación, diferentes interpretaciones, pero se polarizó mucho. Entonces, se polarizó mucho y lo que pudo haber sido un movimiento ganador, porque en un momento hicieron contrapropuestas, el gobierno, rectoría, no me acuerdo ya los detalles en qué momento, pero pudo haberse negociado y salir con un triunfo bastante bueno, pero terminó a pedir todo o nada y quedó en una triste intervención policíaca en Ciudad Universitaria. Se llevaron presos a los que aún mantenían ahí el movimiento y eso. Después de unas elecciones que hizo el rector como para el nuevo rector, porque ahí cayó el rector, nombraron a otro. ¿No? Y ahí recuerdo que estoy diciendo todo así como de manera muy, muy resumida, ¿no? Sí, Atropellada, sí, pero sí, sí, en pero resumidas cuentas, el nuevo rector llamó a elecciones a la comunidad universitaria para validar el fin de la huelga, que en los hechos significó que entrara la policía y retomara las instalaciones, cuando era relativamente ya poca gente la que la mantenía, dada la inmensa claro. tamaño geográfico de Ciudad Universitaria. Así que eso pasó, metieron a la cárcel a algunas personas, o sea, muchos estudiantes tristemente, y terminó esa huelga con un ambiente muy, muy feo. Ahí es una de las cosas tristes que quedaron. Yo recuerdo el ambiente que quedó después por lo radical del movimiento y de los contras, también había posiciones muy encontradas. Entonces, el ambiente que había en ese momento en la Facultad de Ciencias, para mí que tenía poco tiempo de llegar ahí, que era sí lo más bonito del mundo, la Facultad de Ciencias, el ambiente que quedó después de la huelga fue algo muy, 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 muy triste. Claro. Eso me dolió mucho, y era muy, sí, ¿Y cómo malo. aumentó la matrícula? ¿Qué sucedió con eso? No, varios puntos se quedaron en los hechos sin efecto. No aumentaron esas cuotas, ya a la fecha ya ignoro exactamente cómo Sí, ha sí, claro. evolucionado. Pasaron mucho tiempo. Pero al menos ahí en la vía de los hechos no se aplicaron varias medidas que se proponían aplicar, y por eso digo que pudo haber sido así si se negociara haber sido un movimiento que se considerara súper exitoso, pero pues terminó en una locura que además por el desgaste y el ambiente, me parece que ya impidió que continuaran, fácilmente se armaran movimientos después, se organizaran eso, quedó ese como mal sabor bien instalado en las generaciones, me parece. Ujú. Claro. Eh, Corregime si digo algo mal, ¿era Fox el presidente en esa época? Este, Entró Fox, fíjate que sí, interesante, porque la huelga empezó el 99, y Fox empezó el 2000, así que eran Ah, los últimos años de Cedillo. Ujú. Cedillo, ¿no? Con Z, Sí, era. Ernesto Cedillo, claro. Sí, 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 sí. El último, bueno, después volvió el PRI, pero el último de los priistas antes de que Fox y después Calderón ganaran la Claro, presidencia. Ujú. claro. Y esta duda existencial en esa época difícil de tu vida, ¿considerabas dedicarte a otra cosa? Digo, tenías un título de magíster, de maestría. ¿Ibas a dedicarte al arte? ¿Qué pensabas hacer de tu vida? Sí, buena No, pregunta. Yo perdón, creo que en estas tengo dudas que tú decirte esto. Tenías que llegar a tu casa y decirle, mamá, voy a... hubiera sido aún más difícil, ¿verdad? No, o sea, sí, consideré dedicarme a otra cosa. Quizá en estas dudas tuvo que ver, por cierto, algo como el movimiento, este tipo de cosas que así físicamente no, filosóficamente, en lo que yo consideraba como importante en la vida, sí, sí significó que me planteara cosas. Dudé de querer dedicarme a la investigación científica.
o en particular en matemáticas, un tiempo in- pensé en estudiar un posgrado en filosofía de la ciencia, pero no persistió, o sea, no lo intenté, pero es como lo que en mi cabeza rondó más tiempo, eso, o dedicarme a la enseñanza y o sea, a dar clases, y que era, por cierto, lo obvio para en esos tiempos entre programas que se determina hacer la maestría. Yo creo que muchos de nuestras personas conocidas que hacen esto, entre que terminan el doctorado, la maestría, pues das clases, ¿no? Para sobrevivir, Claro. es como algo. En ese momento yo entré a un programa de sistema de preparatorias de Ciudad de México, que es enseñanza media. Antes tú le dirías secundario, me parece, ¿no? O Sí, sea, justo secundario, antes de la sí, como universidad. media. Ajá. Muy interesante. Y ahí me quedé trabajando un par de años, 2 o 3 años. Eso fue lo que estas dudas fue lo que en los hechos derivó en que, de hecho, se extendió un poco mi maestría, pues, también por todo lo de la huelga y por lo que me tardé en aprobar los exámenes generales. Y entonces entré a trabajar de tiempo completo en este sistema de preparatorias, que tenía su peculiaridad de que pagaba, se supone, relativamente bien, más que un sueldo típico de profesor de educación media, y contrataba, entre comillas, de especialistas o profesionales para hacer historia. Contrataba, bueno, así estudiantes de posgrado o personas recién egresadas o algo así de historia, para estudiar. Para matemáticas lo mismo, de manera que muchas personas conocidas del entorno de la Facultad de Ciencias o de otras facultades de Ciudad de México trabajábamos ahí, y eso fue una experiencia en mi vida. Ese sistema de preparatorias tenía muchas peculiaridades, había todo un modelo educativo muy progresista, enfocado además en barrios de la Ciudad de México especialmente vulnerables, o sea, de bajos recursos, la periferia, eso. Yo trabajé en Iztapalapa, en unas instalaciones donde Iztapalapa es un municipio de la zona conurbada de Ciudad de México inmenso, así, este, de un par de millones de habitantes o más, en una zona, en un edificio que era una cárcel, entonces la ex cárcel, conocía como la prepa de la ex cárcel, que se mantiene ahora el sistema. Entiendo que sigue todavía, esa preparatoria en ese edificio. Entonces, era muy particular porque era el modelo educativo contemplaba mucha libertad para los jóvenes y las jóvenes. Muy pocas horas de clase y mucho contacto personal en lo que llamábamos tutorías, en la que tú le explicabas a uno por uno o en grupitos de tres, qué sé yo, y tú te organizabas, y ellos tenían libertad después de los cursos, así que eran más obligatorios, de tomar, pues, educación artística o especializarse en tal cosa, y terminaban la educación media con lo que prácticamente era una tesina, o sea, una pequeño trabajo de investigación a ese nivel, digamos, de profundización en algo, digamos. Era un sistema muy, muy, muy bonito, que, como muchas cosas, pues no funcionaba como se supone que debía funcionar. Y, 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 y bueno, en la práctica, no sé si habías escuchado este sistema, pero duró muchos años, y luego ya fue, entiendo, porque tengo personas que siguen trabajando en ese sistema, o en el que le siguió, que se creó una universidad, la Universidad de la Ciudad de México. Pero en particular en las preparatorias, este sistema que te estoy contando, pues fue cambiando y como que disminuyó, entiendo, el énfasis del sistema por esto, por esta tal libertad y eso, porque bueno, como te decía, en mi juicio personal, daba un programa muy, muy bonito, un proyecto muy, muy bonito en papel, que luego no se, por muchas razones, no se puede aplicar tal cual se plantea. Entonces, en la práctica, pocos estudiantes lo aprovechaban muy bien. Ahí tuve estudiantes excelentes que luego, que era muy bonito, porque venían de medios muy desfavorecidos, pero pues que creo que el sistema, esta preparatoria los ayudó a que pudieran continuar y a estudiar lo que ellos quisieran. Claro. Pero en números grandes, creo que no era tan efectivo como se pretendía. O sea, no, era una pequeña fracción la que aprovechaba ese medio, esos profesores que, bueno, eran profesores buenos en general. No digo porque yo estuviera ahí, pero en general, No, no, está bien, sí. en general, los colegas que uno tenía, amigos, amigas que estaban trabajando ahí, eran en general muy, muy motivados,
y porque sabían, ¿no?, las matemáticas o la disciplina que enseñaban con un contexto más amplio de lo que uno típicamente tiene en sus profesores de preparatoria, ¿no? Entonces, sí, era un proyecto hiperambicioso y que a mí como profesor me encantó estar ahí ese par de años que estuve. Claro. Ujú. O seguía sumando experiencias, ¿no? Los 9 meses de huelga, este tipo de trabajo, ¿no? Como imbuyéndote un poco más de todo el contexto. Y, ¿Y cómo fue entonces que finalmente dijiste, bueno, sí, investigo, voy a ser un investigador? Sí, buena pregunta. Me aburrí, me aburrí digamos, entre comillas, solo dar clase. No, no es que sea, no es que juzgue que sea algo equivocado, por supuesto, pero bueno, en mi situación personal, en mi vocación, en lo que yo quería, este, quizá el haber dejado un poquito el magíster y dedicarme ese tiempo solo a dar clase me hizo extrañar el seguir aprendiendo, sobre todo. En un momento estuve seguro de que yo quería seguir aprendiendo, que había muchas más cosas, obviamente, las que sabía, especializaciones. Y ahí fue donde retomé, ya abandoné completamente esa idea de hacer otro posgrado en otra cosa más, más teórica, menos matemática, menos técnica, o filosofía de la ciencia, que era como lo que rondó en su momento en mi cabeza. Y dije, no, quiero especializarme en algo de matemáticas. Y ahí, bueno, nada, fui sin tanta prisa, fui contemplando opciones. Solicité una beca al sistema en México, creo que me iba a ir creo que tenía una opción un objetivo de irme a España. En ese momento, la persona así que de la maestría con quien estaba más cercano era una profesora que hace control de ecuaciones diferenciales parciales, Lucero, bien conocida en el medio matemático, que ahora es mi colega y colaboramos. Si bien no hice tesis de maestría, como te había dicho, ella fue quien me hizo más, quizá con quien tomé más cursos. Aquí sí siento que me especialicé bajo su tutela. Y bueno, así que las siguientes opciones eh, fueron en la órbita de lo que ella me sugería o conocía. Entre ellos, eventualmente apareció Chile, porque ella había tenido colaboradores, tenía amigos, conocidos, colegas en ese momento en la Universidad de Chile, donde estaban internacionalizando su programa de doctorado, así que hacían una escuela de verano, que becaban a estudiantes sobre todo de Latinoamérica, y a los que les iba bien les ofrecían una beca para que hace el doctorado. Entonces, claro, esas actividades que ahora uno hace como profesor para promover o tener estudiantes, que era un programa que les dio bastante éxito. La lógica era, bueno, aprovechar la región, que sobre todo la primera opción es Europa o Estados Unidos. Quizá Brasil un poco ya tiene desde hace mucho ese foco de atracción para estudiantes de posgrado. Este, pero bueno, en ese momento el programa era aprovechar eso y captar buenos estudiantes. A mí me fue bien, me gustó y me dio una beca y ahí ese fue el origen, una escuela de verano por el contacto por Lucero, entonces mi Eh, profesora, y que Perdón, me da la digamos bien oportunidad. el nombre de tu colega, decirle el nombre completo. Sí, claro, Luz de Teresa, la profesora Luz de Teresa, que es bien conocida en el medio, todos la conocemos por Lucero. Fue ella, mi ahora colega, ¿no? Claro, claro. Sí, es una matemática mexicana muy renombrada, de gran prestigio. Por supuesto, sí. De hecho, bueno, ahora que coincidí, o sea, en el clan donde Joao estuvimos, Pessoa, sí, claro, donde tú organizaste en João Pessoa, en Brasil, donde tú organizaste la sesión de divulgación, ella era como, fue la cabeza científica de ese congreso, claro. básicamente, parte del comité científico, y en particular pues, organizó la parte de su área disciplinar, control de EDP, la sesión donde tuve bien participar, me invitó, así que, que por cierto, entre paréntesis, ya que estamos hablando, recordando el clan, un congreso que fue muy bonito para mí porque me permitió
exponer mis últimos trabajos en esa área y en problemas inversos en la sesión y hablar en la de divulgación. Así que Ahora, fue ahora después vamos a hacerle sí. publicidad al clan tal cual. Bien, bueno, estás marcando estás señalando a partir de tu experiencia varias de las instancias que tiene las posibilidades que brinda la comunidad matemática, ¿no? Estás mostrando que la matemática no es una actividad, por más que sea en principio una actividad teórica que requiera de un tiempo de reflexión propio, es esencialmente una actividad colectiva, ¿no? Y hay como diferentes comunidades, la comunidad local, la comunidad regional, la comunidad internacional, y, y lo fructífero de esa intercomunicación, me parece. Eso es lo que hay que rescatar más con tu testimonio. Sí, claro, sí, o sea, siempre a cada una de estas etapas que fui cubriendo, o sea, continuando con mis estudios, decidiendo trabajar, etcétera, son las personas al final las que te hacen, me hacen decidir que el medio es adecuado. O sea, más allá de que uno le guste la disciplina en sí, la teoría que esté estudiando, los resultados, el aprender, el investigar, yo creo que es la convivencia con personas, y la colaboración ya después el tener estudiantes es como la experiencia que al final eh, quedan más, porque es la relación con otras personas. Ujú. Bien, ¿y en qué momento, porque vos me contaste que tu doctorado es un doctorado hecho en Chile y en Francia, ¿no? Sí, sí, de hecho, claro, bueno, regresando a la historia, como te estaba diciendo, entonces cuando después de esta escuela de verano me quedo en el doctorado en Chile, en parte lo hice porque, bueno, había una declaración expresa en la descripción de de ese doctorado que era común, que incentivaban a que los estudiantes hicieran una estadía larga, digamos, medio año, al menos un año, en otra parte. Entonces, creo que en mi cabeza rondó cuando entré a ese programa la opción de hacer esa estadía en México. O sea, de regresar, de como quien dice, no salirme tanto. Y yo creo, o sea, veo hacia atrás, no es que así lo haya pensado en su momento, pero veo hacia atrás y que yo creo que tenía miedo de irme de México. O sea, simplemente el deseo de no irme tanto, ¿no? De cómo iba a vivir en otra parte. Por lo que hacer bueno, un doctorado en esa parte, porque además en ese programa de doctorado tenía cursos bastante especializados que yo sentía que quería tomar. A diferencia de otros programas de doctorado, el doctorado en Chile incluye cursos con una especialización variable dependiendo del programa en sí, pero eso es a diferencia de lo que en México se considera doctorado solo la tesis, porque ya sales de la maestría. Entonces, en Chile, típicamente 4 años, al menos el primero de cursos, y luego los 3 de la tesis. Entonces, esa etapa de volver a tomar cursos me agradaba mucho porque yo sentía que quería tener más especialización antes de la tesis. Y luego lo de la internacionalización me gustaba por la opción de ir a otra parte, eventualmente regresar a México, quizá con Lucero, por ejemplo, con mi profesora entonces, pero ya estando en el programa en Chile, bueno, los cursos en efecto fueron bien especializados, algunos me costó, pero me gustaron mucho por lo que avancé. Yo venía de un medio bien generalista en matemáticas, súper poderoso, así en general, más teórico de la UNAM. Y yo consideraba que mi especialización era análisis matemático y un poquito de aplicación a EDP. Entonces llegué a un medio como muy especializado en eso, entonces como que fue mucho más exigente para mí en ese tiempo. En lo que yo sentía que sabía más, era lo normal saberlo ahí o detecté lo que me faltaba, que estuvo bien porque me hizo bueno, nada, pues, intentar especializarme más, aprender más en lo que la línea que estaba decidiendo. Y bueno, ahí empecé a ver opciones, ya de hacer la tesis, opciones de hacer la cotutela y tomé la que era muy frecuente en ese momento para las personas con las que conviví, otros estudiantes, hacerla en Francia.
Claro. Entonces surgió una conexión directa de quien era mi profe en Chile, con quien fue mi profesor en Francia, de irme a hacer la cotutela a Versalles, una universidad en la zona conurbada de París. Ujú. Entonces, eso fue lo que hice. Al final, bueno, pasé como un año y medio en Francia y formalmente se pudo hacer la cotutela, que significa que técnicamente el diploma es de las dos partes. Ujú. Bien, bueno, me imagino la experiencia. eh, ¿Tenías decidido volver a México? Eh, Porque ahí viene la cosa, ahí ya volviste a Chile, desde el 2008 estás en Chile. Sí, correcto. O sea, ahí, bueno, ahí estamos hablando a 2003, 2004, por ahí, 2006, entre que vivía en Chile y lo hice la cotutela en Francia, y me doctoré por ahí del 2007, ¿sí? En estas condiciones que te estoy diciendo, y luego hice un postdoc, tuve como 9, 10 meses claro, en el trance de postular a cosas. Tuve la oportunidad de estar un postdoc en Estados Unidos, tuve un año académico, básicamente 9 meses, 10 meses. Y en ese interín, que claro, estamos hablando de 2008 ya, eh, postulé a varias cosas. En su momento, sí, en ese momento era una opción México, por supuesto, también quedarme un poco en Estados Unidos, postulé a un puesto que estaba súper competido, así que no pasó nada, y también varias opciones de Chile. Sí, en ese momento tenía una pareja chilena que también era matemática, así que lo que conocemos en matemáticas como el problema de los dos cuerpos, que es encontrar un lugar para dos personas, sí, para uno no es fácil, para dos no es nada trivial, pero bueno, todo decantó en que ella se ganó primero un puesto en Santiago. Ujú. Y en ese momento, claro, de los cosas que estaba postulando, estaba el de Valparaíso, que bueno, Valparaíso y Santiago están tan cercanos, o eso juzgaba, y, y me lo gané. Valparaíso no había vivido, y conocía obviamente porque había vivido en Claro. Santiago, pero no tanto. Me atraía trabajar acá, así que me lo gané y lo acepté, y bueno, nos instalamos ahí. Ya después, bueno, la vida continuó, y yo me quedé acá. ¿Y seguís con esa pareja? No, 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 Claro, terminamos años después, pero bueno, está bien. somos colegas en Sí, sí, matemática. sí. Pero bueno, cosas de Ajá. la vida. Sí, sí, sí. Sabés que acá en el canal se hizo una charla con Jimena Fernández, una matemática argentina, que ahora creo que está instalada, no recuerdo, estuvo en Inglaterra mucho tiempo, y la charla que hice con ella se llama Sobre el problema de los dos cuerpos, justamente porque contaba eso, ¿no? Las peripecias que acontecieron al pedir becas postdoc, ella y su pareja, y sucedió la pandemia en el medio, bueno, sí, sí, es todo un problema. También hice una charla al respecto con Rafael Zamora y Samaria Montenegro, dos matemáticos costarricenses, Mm. que también contaban cómo tuvieron que pedir becas para ir a hacer maestría y doctorado a Francia en forma conjunta, ¿no? Así que sí, es un problema más dentro de los problemas matemáticos, la de conseguir. Sí, sí, no es trivial. Bueno, en mi caso ya después me quedé aquí instalado en Valparaíso, y eventualmente ha surgido la idea o sea, en algún momento siempre cruza por mi mente la idea de volver a México, pero ¿Ah, sí? como que se va postergando en la escala de tiempo, el tiempo pasa rápido, y bueno, obviamente los proyectos acá, o sea, la vida académica sigue aumentando, los compromisos, tener estudiantes y eso hace que nada, pues, estando a gusto sigas simplemente aquí. Así que no descarto la idea de volver a México en algún momento, esperaría. Este, Eh, pero a- por ahora todo bien. ¿Al DF o a cualquier lugar de México? Buena pregunta. No lo sé, porque tampoco, no es un escenario que sea como real para los siguientes, Años. en lo inmediato. Pero sí que lo preguntas, así pensándolo.
eh, a la ligera. A mí me encanta Ciudad de México, por el tiempo que viví ahí, pero ahora cada vez que regreso, me consume la energía vivir en estar en esa ciudad por los traslados, por los tamaños, que me hacen pensar que no podría vivir en Ciudad de México, o sea, no podría volver a vivir en Ciudad de México a estas alturas. Para mí fue una de las ciudades que más quiero, fue muy, muy, muy importante en mi trayectoria vivir en esa ciudad inmensa que tienes opción de todo, hay de todo lo que quieres hacer, pero sí es un trabajo de tiempo completo vivir ahí, pareciera. Así que no, hay muchas ciudades en las que ha aumentado la actividad matemática en provincia de México. Eventualmente podría regresar, quizá a Ramos Arizpe. Claro, claro. No, no, lo que decís, bueno, yo no vivo en el centro de Buenos Aires, vivo en las afueras, pero muy cerquita, y se pierden 3 horas y media, entre 3 y 4 horas por día viajando, ¿no? Entonces con mi esposa ya muchas veces, basta, ya estamos grandes. Una cosa es cuando tenés 20 y pico de años, tenés toda esa energía, bueno, uno ya, es tiempo que perdés de caminar, tiempo de hacer yoga, tiempo de mirar una película, tiempo de leer un paper más, leer un libro, ¿no? Ya se torna un poco, con los años ya es más pesado. Sí, claro, sí, por supuesto, no es una, es una ocupación en sí. Ujú. Eh, para ir, bueno, ya nos contaste tu historia como matemático, ahora vamos a ir a las consecuencias de esa vida como matemático, ¿no? Todas las cosas que se han ido ramificando. ¿Sabes que cuando decías que estabas pensando en hacer filosofía de la ciencia en algún momento, ¿no? En esa época de incertidumbre, lo primero que me viene a la mente es que quizás eh, tenías una necesidad de comunicarte de otra manera con el mundo, ¿no? Digo, porque a mí, antes de terminar mi licenciatura, en un momento digo, si me dedico, yo ya era profesor de matemática, de escuela media, de escuela secundaria, ese era mi primer título, y yo después quería seguir aprendiendo, como vos, digo, che, no me termina de convencer esto de solo ser docente sin tener la posibilidad de seguir aprendiendo matemática. Y un poco molesto con la matemática, dije, me anoto para estudiar historia. Y quería estudiar licenciatura en historia, de hecho me inscribí en el ciclo básico, que es la parte inicial de todas las carreras de la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, afortunadamente no prosperó, pero tenía una necesidad de comunicarme de otra manera con el mundo y usando el conocimiento matemático. Bueno, eh, lo vinculé con eso, ¿no? De hecho, tu actividad de divulgación la veo como una consecuencia de ese deseo también de querer hacer otra, seguir otro camino, ¿no? Y bueno, porque le cuento a la gente, Alberto es un gran divulgador de la matemática, muy interesado por promover el conocimiento matemático, no solo desde el aspecto de la investigación y la docencia, sino también de la divulgación, ¿no? Acercarse a la matemática desde otra perspectiva. Y bueno, quizás forzado, vos decime si sí o si no, no importa, creo que con todo esto que estás haciendo, bueno, estás comunicando la ciencia finalmente, ¿no? Estás ese deseo que tuviste en algún momento de tu vida, bueno, ahora cobró forma desde otra perspectiva. Así que bueno, fue el puntapié para que vos te explayes. Sí, sí. Eh, sí, yo creo que, a ver, mencionaste, recordabas lo que te comenté, que en un momento cruzó por mi cabeza, sin intentarlo en serio, el continuar posgrado en filosofía de la ciencia. Quizá ahí era después de ya haber estudiado matemáticas, de creer que en eso me quería especializar. Quizá ahí fue como el intento de entender el contexto en el que se da la matemática como ciencia en la sociedad. O sea, qué significa hacer matemáticas, cuál es su estatus con respecto a las demás ciencias, no sé qué. Y en parte, o sea, de manera paralela, creo que mi interés en divulgación, que ha existido siempre, pero con distintos niveles de compromiso o de obtener o de hacer algo de manera precisa, como lector desde el principio, o sea, de divulgación científica en general, fue así de las primeras cosas que me interesaban como lectura. Pero bueno, te decía que paralelo
a eso, a encontrar ese contexto de las matemáticas en las otras ciencias, creo que mi interés en la divulgación corresponde a encontrar el papel de la matemática en la sociedad, o sea, la actividad matemática en la sociedad, tanto indirectamente por las aplicaciones y todo eso que se pueden recordar siempre, de la frase esta que las matemáticas están en todas partes, que a veces es un cliché que nos lleva a repetirlo tanto que no decimos mucho, Claro, claro, claro. pero, pero en sentido amplio, sí están en todas partes y a veces directamente el razonamiento matemático, puede ser apreciado como la creación matemática no siempre, desgraciadamente, es apreciado como un proceso creativo. Proceso Entonces, artístico, claro. sí, entonces, que a veces eh, creo que no es trivial para uno decidir cuánto tiene que saber de matemáticas otra persona para que aprecie la creación matemática. Y quizá somos muy exigentes en querer como explicar el meollo del razonamiento matemático para que la otra persona entienda. Y a lo mejor quizá es no es necesario tan explicar el meollo, porque bueno, porque si tienes que explicar todo, en realidad tienes que formar una persona en matemáticas. Y ese, como creo, no es mi objetivo al comunicar matemáticas, sino ojalá comunicar la pasión que causa las matemáticas en las personas que la crean. Así como cuando uno ve una película de un músico o cualquier persona que se dedique a la música y uno se apasiona, por eso siente la pasión, es capaz de transmitirlo y uno no sabe a veces nada de, de música, ¿no? Entonces en matemáticas o en ciencia en general es más difícil transmitir eso y crear ese compromiso de qué tanto explica uno el razonamiento así técnico o qué tanto simplemente comparte esa pasión por la que cuando uno crea matemáticas. Creo que ahí en ese compromiso entre esas dos cosas, una combinación convexa, es donde puede uno decidir qué hacer de divulgación. A mí me pasa siempre, tenemos aquí en la casa un cliché, una broma, porque mi esposa es pianista, profesora de piano, y siempre que conocemos a alguien, o bueno, que nos presentaba, que estamos conversando en una situación así con alguien no tan conocido, inmediatamente yo me dedico, no, soy profesora de piano, dice ella, y qué bonito, inmediatamente dicen, y tu novio soy matemático, y, ponen una cara así como, perdón. Y mucha gente, bueno, esto no te lo tengo que decir, yo creo que muchos nosotros, los que somos matemáticos, somos conscientes de que en una situación así, por alguna razón, la tercera persona se ve interpelada a decir, yo era muy malo para las matemáticas, ¿no? Claro, sí. Siento que eso es algo, claro, a Ana, mi esposa, nunca le dicen, yo soy muy malo para la música, o fui muy malo. Siendo que yo creo que en general la gente pues sabe más matemáticas que música, ¿no? O sea, porque Claro, está claro, obligatorio claro. en la enseñanza, etcétera. ¿Y por qué me dices que fui malo? Pues todos somos malos en algún grado, en algún área, en algún subárea de las matemáticas, pero entonces, bueno, creo que por cierto es complicado saber por qué es así. Creo que es interesante por qué la sociedad tiene esa concepción de las matemáticas, pero sin duda que la enseñanza de las matemáticas carga con un precio al fracaso muy fuerte, ¿no? Entonces, o sea, el fracaso en las matemáticas a nivel escolar, por alguna razón o por muchas razones, crea un peso en gran parte de la sociedad que luego impide el verlo como algo creativo o bonito, digamos, ¿no? Y bueno, es un problema muy complejo, por supuesto, pero de parte de la divulgación, creo que una misión, o al menos así como yo lo tomo, es hacer llegar es romper esa barrera, ¿no? Hacer entender esa pasión por las matemáticas, que es algo creativo, Claro. bonito, compartirlo. Ujú. Me hace reír, digo, claro, que la gente no sienta cuando tu pareja te presenta matemático. Uy, perdón, me hizo claro. O sea, por lo menos como me hiciste reír con eso.
Pero bueno, dijiste varias cosas que quiero retomar porque las comparto y me parecen muy valiosas que lo hayas dicho. Con la enseñanza de la matemática es algo eterno, ¿no? Es algo desde que, hasta anterior a que nosotros hubiéramos nacido ya esa imagen de la matemática como algo difícil, como algo inaccesible, ¿no? Y que no se mejora a lo largo de los años. Por más que se hayan hecho sucesivos esfuerzos, actualmente cada vez más se valora la divulgación de matemáticas, no logramos revertir esa situación, ¿no? De hecho, al menos acá en Argentina, los resultados son cada vez peores, Alberto, en términos de lo que se aprende. Los chicos terminan la escuela secundaria y no saben sumar fracciones. Quiero decir, hay algo que por más que intentemos, no logramos revertir. Y otra cosa más, mencionabas las cuestiones de la música. Yo recuerdo, y como hice un bachiller común, tuve música los primeros años de la escuela secundaria, ¿sí? Yo hice mi primer año de la escuela secundaria en el año 83. Yo no toco la guitarra, aporreo la guitarra, golpeo la guitarra, así lo defino yo, ¿no? Eh, y recuerdo que en primer año de la escuela secundaria estudiábamos música y un ejercicio típico que nos daba la profesora para que nos quedáramos callados, teníamos hojas pentagramadas, ¿está bien? Y ejercicio típico era hacer 10 compases de 4 por 4. Para mí era re fácil ir a sumar fracciones, ¿entendés? Entonces, Ujú. una redonda, 4 negras, semifusas, no sé, bueno, y era una suma de fracciones básicamente para mí. Para mí ese problema era muy fácil, a mis compañeros le costaba. Claro, de grande entendí que les costaba porque no sabían sumar fracciones básicamente. El asunto es que, listo, terminaste Nino, sí, listo, 10. Nunca ni siquiera intentamos tocar eso que habíamos compuesto. ¿Se entiende? De grande lo entendí. Yo aprobaba música, me tenía 10, pero era eso hacer música, ¿entendés? Entonces quiero decir, toda disciplina finalmente se puede trivializar, empobrecer, ¿no? Pero a mí me gustaba tocar la guitarra, pero nunca toqué eso, por ejemplo. Mm. Ah, mira, qué interesante, porque yo no tomé música así en los estudios como eran obligatorios en México, ignoro cómo ha evolucionado, pero nunca me obligaron a tomar nada de música. O sea, ya de joven tomé alguna clase así suelta de tocar guitarra, lo básico, pero nada más que eso, así que de música sé cero. Este, a pesar de las clases de piano que ha intentado darme Ana, pero me pongo muy teórico y le pregunto eh, obviamente por deformación profesional. Pero, ok, volviendo a lo que te está diciendo, qué interesante lo que cuentas de la educación. Yo no tomé clases de música en el colegio, en la educación básica, pero siento que la comparación con matemáticas es muy interesante porque al parecer, por lo que tú cuentas, te enseñaron, corrígeme si me equivoco, te enseñaron música como se enseña matemáticas, que es contar la sintaxis, contar así como Claro, a operar y qué significa eso, no sé, o bueno, después hacemos un ejercicio con, ¿no? exacto, Que es triste, porque claro, como tú dices, se empobrece obviamente la enseñanza. Entonces, por supuesto que no es trivial revertir esto, pero la educación en matemáticas en general, en nuestros países quizá más, pero yo creo que es un problema de todo el mundo, este, se enseña matemáticas al revés, o sea, se le carga mucho a la cuestión de la sintaxis, de operar con los símbolos, etcétera, y es como si nos enseñaran música desde las partituras y nunca tocáramos, ¿no? exacto. Hay un libro, por ahí conoces, El lamento de un matemático, no sé si escuchaste hablar, de un norteamericano que se llama Paul Lockhart, y el tipo plantea lo mismo con la pintura. Un, eh, Mm, con, ujú. o con un músico, bueno, no recuerdo ahora, pero el tipo plantea eso, ¿no? Que si solo te enseñaran música como me enseñaron a mí, o solo te enseñaran teoría de los colores y nunca pintaras, ¿no? Claro. ¿Viste esos dibujitos que había cuando éramos chicos que a igual número, igual color? No sé si te acordás que 4 4 4 todo con rojo, 1 1 1 todo con azul. Bueno, como que dibujar Ajá. fuera eso. Y el tipo señala esto, causó bastante revuelo cuando salió ese texto en Estados Unidos. No se enseña música así, no se enseña arte así en general, pero matemática sistemáticamente seguimos.
enseñando así. Exacto, sí, sí, bueno, claro, o sea, muchas personas la han señalado y además de enseñarla así, digamos, sin tocar nunca, Claro. carga con el peso de las evaluaciones, porque el sistema, la matemática es como la base fundamental de evaluar y discriminar quién puede seguir estudiando y quién no. Entonces, como te digo, difícilmente uno va a proponer una solución, pero está todo encadenado a que lleve todo el peso negativo, ¿no? Las matemáticas. O sea, nos lo enseñan de manera, simplificando la cosa, indebidamente abstracto, por así decir, por mencionarlo, por ponerle una palabra, y además se usa para discriminar, ¿no? O sea, para ordenar nuestro intelecto, se supone, nuestras capacidades intelectuales. Ujú. Sí, hablé en varias charlas, salió y yo me río bastante al respecto, que cuando, claro, cuando yo ingresé a la facultad, uy, es licenciado en matemáticas, debe ser un genio. Vas avanzando, bueno, soy licenciado en matemática, uy, es doctor en matemática, debe ser un genio. Vas avanzando, empezás a relativizar los logros, ¿no? Digo, eh, Sí. y, y después ver que ser doctor en matemática no te confiere ninguna facultad intelectual diferencial, digo, distintiva, ¿no? Es que, Sí, sí. Y aún en muchas personas, así como a bote pronto, consideran, una persona, un doctor, tiene un doctorado en tal, sobre todo en áreas duras, digamos, física, matemáticas en particular, y inmediatamente surge la palabra inteligente en una persona, ¿no? Bueno, como lo acabas de describir. Y eso es curioso, porque bueno, uno, como tú dices, ya uno relativiza porque ya lo ha hecho y sabe que por supuesto que tener un doctorado implica una especialización, un dominio, de ser hábil con ciertas cosas, pero la inteligencia ya uno se da cuenta que es algo mucho más amplio, si es que puede describirse totalmente, pero y claro, creo que esa es justamente las consecuencias de que el sistema escolar, la inteligencia se refiere o lo hacen referir o lo quieren forzar a hacer la capacidad en matemáticas, porque ahí es lo que se puede medir y están las pruebas estandarizadas y el exámenes a universidad, para ingreso a universidad y tal, y se cifra el destino de todo el mundo, ¿no? Ujú. sí, sí. Bien, pero bueno, volvamos a la divulgación y quiero que cuentes un poco la génesis, la concepción, algo me contaste, pero la concepción y la génesis de la misteriosa conjetura de Alicia, ¿no? La historieta, el cómic que escribiste de manera conjunta con Constanza Rojas Molina, otra matemática chilena, ¿no? De hecho, después en la descripción del video vamos a dejar el link porque es de libre acceso el texto que escribieron. Sí, 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 es de libre acceso porque fue apoyado por un proyecto de investigación, proyecto Núcleo ASIP, que su parte de divulgación nos apoyó en este proyecto íntegramente. Entonces, bueno, de mi punto de vista personal, es- este es un cómic que pretende, o sea, es una historia de ficción inspirado en un hecho real de matemáticas, en una conjetura. Entonces, la historia en sí es una transformación o viene de haber modificado lo que era es una obra de teatro, una pequeña intervención teatral que yo escribí, que la presentamos en varios festivales de matemáticas aquí en Chile. Y eso a su vez es parte del trabajo de divulgación que he hecho ya en varios años con la compañía La Coraje, que es una pequeña compañía aquí en Chile, en Valparaíso, precisamente, que dentro de su trabajo teatral tiene especial énfasis a educación, a temas de educación así en general, y con los que he colaborado ya desde hace varios años. Hicimos primero una adaptación de una obra de un matemático uruguayo, Omar Gil, que bueno, falleció Sí, tristemente sí, hace sí. algunos años. Ajá. Ese la adaptamos y luego la modificamos un poco, le dimos varias vueltas. Es toda una historia por sí mismo. La obra era primos entre sí. Y después yo escribí estoy retomando lo que te conté. Después de eso,
Yo por ahí del 2016, 17, 18, en esos años, escribí la de la conjetura de Collatz, que en ese momento se llamaba 421, una historia de matemática ficción, que era una pequeña intervención teatral con tintes de ciencia ficción, como yo lo llamaba en matemática ficción. eh, que estaba pensado para presentarse en medio del público como intervención teatral, etcétera. Bueno, luego eso decidí hacerlo, o sea, surgió la idea de hacerlo cómic y como yo conocía a Connie, que tenía muchos conocidos amigos en común, eventualmente me contacté con ella, le propuse este proyecto y eventualmente aceptó, a pesar de que tiene un montón de cosas de divulgación andando ella y es agenda bastante llena, y nos abocamos a la idea de transformarlo, de adaptarlo a un cómic, a un cómic. Esta cuestión, bueno, es algo bastante personal porque a mí desde niño que la lectura de cómics o historietas o monitos, como se puede decir en México, me ha gustado desde niño porque yo crecí en una tienda de libros, de periódicos y revistas entre los cuales los cómics era especialmente el producto de lo que vendían en la tienda de mis abuelos en Sobolos, donde ya adolescente yo ayudaba ahí a despachar, este, pero que toda mi infancia fue como el escenario normal. Mis abuelos vivían a una calle de mi casa, prácticamente vivía con ellos, al menos en los primeros años o sea, cuando era más niño. Y y por los cómics siempre me acompañaron las lecturas y ya más grande, cuando te digo cómics hay historietas clásicas mexicanas de cuando yo era niño y también las típicas gringas o americanas de Walt Disney y demás. Y después ya cuando fui creciendo y leía cosas que me iban interesando, que yo iba eligiendo, pues eventualmente me hice más o menos adepto a leer algunas novelas gráficas, ya más viejo. Así que hacer una historia como un cómic era como un sueño, era como una cosa así muy eh, que le habría gustado a mi yo niño, ¿no? Pensar que alguna vez lo iba a hacer. Así que fue bastante una alegría que Connie aceptara hacer esto, tener el financiamiento de este proyecto de investigación, que en su parte de divulgación nos apoyó totalmente. Pero fue bien desafiante, fue bastante desafiante porque desde lo primero que hice fue intentar hacer unos diálogos que convirtieran esto en un cómic. Lo hice más o menos, pero luego se lo mostré a Connie y iteramos un montón de veces para ya tener lo que es el storyboard del cómic. De manera que consideramos, el cómic totalmente es compartido entre los dos, como digamos, autoría. Consideramos que, o sea, la historia original, la idea original es mía, el guión es de los dos y la ilustración es de ella, porque ella es la que ilustra, ¿no? Es matemática e ilustradora. Así que ese fue más o menos a grandes rasgos el proceso que nos llevó y bueno, yo quedé bien contento con ese trabajo porque sé que a Connie le gusta mucho y es una fantástica ilustradora y divulgadora. Y ya la primera vez que lo tuve en mis manos o que vi quizá una página, no recuerdo que vi unos dibujos ya digital en su versión final, las primeras páginas, dije, esto es maravilloso. O sea, ¿cómo hice esto? Porque una cosa es ver el storyboard o ya saber haber escrito el diálogo, pero ya cuando se plasman en la idea final, que es los dibujos, me quedé muy contento. Ujú. La financiación que obtuvieron, el proyecto que los ayudó, ¿sirvió para imprimir en papel? Sí, sí, sirvió para, bueno, crear el soporte digital o sea, bueno, todo el equipo, porque ella y yo somos los autores, ¿no? Pero Había, están, claro, hay un equipo de profesional, o sea, el colorista, la letrista, diagramador, eh, que fue cubierto por el proyecto. Y es que sí, la respuesta es que sí, el apoyo del proyecto cubrió una impresión de un número de ejemplares, que bueno, fue este año. La primera parte
se presentó por primera vez en una celebración aquí en Valparaíso del Día de Pi, o sea, en marzo de este Claro, año. bien. Y, y las impresiones, básicamente han servido para, yo tomo un número de ejemplares y los dono a un colegio y doy una charla de divulgación que más o menos que he ido armando en torno a la historia del cómic, ¿no? De hecho, ayer hice una charla hago esto en colegios y en eventos científicos asociados, ¿no? El Día de las Matemáticas, el evento de divulgación en Yoa Pessoa. Ahí no fue una charla tal cual, obviamente era ahí en Yoa Pessoa, en la sesión de divulgación del Congreso Latinoamericano de Matemáticas. Ahí lo que les conté es cómo hago esto, o sea, les conté lo que está detrás de qué les cuento en la charla, cuál es mi objetivo, el colegio, etcétera. Pero te decía que ayer o anteayer di una charla en una actividad abierta de la universidad que es típica de estas semanas, que dentro de las semanas de la ciencia las universidades hacen puertas abiertas y invitan a colegios, así que ahí di una charla. Entonces, típicamente esa primera impresión ha servido para hacer eso, visitas a colegios o actividades científicas en las que dono o sea, otorgo un número y doy la charla típicamente a las y los escolares que asisten. Ujú. Se te nota muy, muy feliz, muy contento con el proyecto. Sí, sí, la verdad es que quedé bien, estoy bien contento con el resultado y con el impacto que tiene, porque eh, creo ver genuinamente escolares interesados, o sea, que les gusta hojear el cómic, y yo creo que lo pueden, y también hace una sorpresa o algo que he visto que me ha agradado mucho, es que también personas más jovencitas, qué sé yo, desde 12 años o 13 años, mm, se han mostrado así como entusiasmados con la lectura. Entonces, soy optimista en el sentido de que pensar que este cómic se puede leer pues desde distintas lecturas, ¿no? O sea, en distintos niveles de Claro. lectura. O sea, uno puede simplemente apreciar los dibujitos y ver ahí algunos números dibujados, que son muy bonitos, por cierto, por supuesto, las ilustraciones, hasta leer, bueno, leer la historia y ver de qué va, o ver los recuadros, porque de repente hay recuadritos donde pone alguna información histórica o Claro, sí, sí, teórica, sí. hasta ya meterte a ver la conjetura y qué otras conjeturas en matemáticas existen, etcétera. Entonces, De- de- espero que así sea. Ujú. eh, Creo que estuvo muy bien que hayan elegido a una chica como la protagonista, ¿no? Y la relación que tenía con su madre, ¿no? Y ahí cuando se le cae un libro en la cabeza y toda esa cosa, ¿no? Está muy bien, me causó un poco de gracia, está buenísimo que la teoría de control juega un papel fundamental en la demostración de la teoría de Collatz, la conjetura de Collatz. Ahí se ve, ¿no? Al autor se lo ve. Un deseo. Sí, claro. O sea, sí, por supuesto, era una ocurrencia, bueno, Está por la bueno, ¿no? deformación Me profesional, gustó. pero, ajá, sí. Ahora, claro, creo yo, o sea, como lo tomo es cuando ya le están contando la supuesta demostración de la conjetura, que aparecen de repente señales o cosas que no se explican necesariamente y que a lo mejor no tienen que explicarse, que uno intuye que están, de qué habla, que a veces algunas personas se dan cuenta de otras no. Por ejemplo, de repente aparecen los símbolos, cuando se dibujan las órbitas como la L3 o L4, que claro, tiene su nombre en mecánica celeste o etcétera, ¿no? Las órbitas de Lagrange, Está etcétera. bueno eso, los diferentes niveles de lectura a los que aludías, ¿no? O sea, las citas están ahí. Eh, Claro, esperaría que eso causa, que sirva en ese sentido. Ujú. Sí. Bien. Y claro, bueno, la elección de que sea una mujer obviamente no es antojadiza, sino es parte pues de romper esa tradición que tenemos, así como de que de antemano, si pensamos en una persona que hace matemáticas, pensamos en un matemático, ¿no? Hombre Claro, claro, claro. y lo típico, ¿no? Como les digo a veces en las charlas de divulgación o a veces en clases, que claro, uno piensa.
matemáticas. De entrada, la idea básica en general de las matemáticas de cualquier persona, quizá, o sobre los escolares, es que ya está todo hecho, ¿no? En las matemáticas, ya está todo hecho. Y lo hicieron viejitos griegos y quizá alguno europeo y todos viejitos y hombres y ya, Claro, ¿no? Y claro. se acabó. Entonces, así como de entrada, algo bien básico, el objetivo puede pensarse es romper eso, o sea, y ya creo no es poco. Entonces, por eso creo que la idea de la conjetura es bonita porque es una conjetura real, o sea, es algo real, no existe actualmente y es fuente de investigación Sí. de personas que se Y dedican a esto. además, creo, no sé, corregime, que es, digamos, el problema abierto más sencillo de transmitir, porque solo tenés que saber multiplicar y sumar, digo, ¿no? No hace falta, es un problema escolar, lo podés contar en la escuela primaria, no necesitas ningún concepto más que las cosas básicas de números, o sea que me parece muy acertada la elección de un problema de esa índole. Sí, claro, es exactamente esa la idea de por qué lo escogió, por qué estaba en la idea original desde la intervención teatral, como te decía, porque es muy fácil de explicar. Pero también aprovecho para, por ejemplo, en las charlas, más allá de lo que está dicho en el cómic, en las charlas cuando presento el cómic, de decir, ok, es fácil de explicar, pero hagamos un ejemplo, dos ejemplos, así en pizarra o mentalmente. Luego uno se pone, dice, bueno, si tomo un número más grande y le aplica la sucesión de la conjetura de Collatz, que bueno, los que nos escuchan la habrán googleado ya, pero consiste básicamente en o dividirlo por dos si es par, o multiplicar por tres y sumarle uno si es impar, y luego volver a empezar. Aunque sea algo muy sencillo, que en efecto lo entienden desde las personas que están en la educación básica, si tomas un número más grande, ya es más tardado o complicado. Entonces yo lo que quiero decir es que yo intento transmitir la idea de que eso no es lo importante. Una vez que uno entiende cómo es, uno lo puede multiplicar, pero se puede tardar un poco. Además, nos tardamos algunos que otros, pero da lo mismo. La idea es que uno lo entiende y la idea es ver qué va a pasar. Y aquí aprovecho y en las charlas le- a- uso un programa computacional que lo calcule por nosotros. Claro, claro. Entonces, después de hacer dos ejemplitos y de convencernos que cualquiera lo puede hacer a mano, dice, ok, pero sabemos hacerlo, pero usemos algo que nos ayude a hacerlo de la tecnología. Y usa un programa computacional que ha tenido, o sea, un programa muy sencillo, que simplemente le das un número y te hace toda la sucesión. Este, que ha tenido mucho éxito, creo, en las charlas a colegios, porque siempre hay jovencitos, jovencitas interesados tienen su número favorito y te empiezan a decir, ¿y se puede más grande? ¿3 millones? Así primero con cierta, no están seguros de Claro, poner un claro. número tan grande, con cierta timidez, pero eventualmente dan un número más grande o un número más raro que por alguna razón consideran raro y rápidamente lo calculamos, un programita en el que te va mostrando los números hasta que termina el 421 porque todos los números conocidos terminan en 421. Este, y creo percibir que aún aunque no se habían conectado también con lo que estaba contando, cuando les muestro eso, se conectan. Y muchas veces ha surgido con los escolares en las charlas, la pregunta es, ¿qué pasa si encuentro un número que no llega al 421? O sea, y les digo, bueno, de eso se trata. ¿Qué creen ustedes que pasarían? Y bueno, siempre, usualmente alguien dice, bueno, se termina la conjetura, ¿no? Y Y te digo, ganás nos la, hacemos y te ganás la famosos. fama eterna del firmamento matemático. Sí, y yo ahí en un acto presuntuoso le digo, nos ganaríamos la fama. O sea, no solo usted que descubre el número, sino yo porque estoy dando la charla. Y bueno, un poco Claro, bromeando, ¿no? Que nos claro, haríamos sí, sí, famosos sí, sí. Sí. los dos. Y luego, o sea, eso me gusta contarlo así porque es estrictamente cierto, pero tampoco se trata de engañar y luego les digo, bueno, pero esto ustedes creen que lo han hecho otras personas, ¿no? O sea que, y alguien, o sea, creo rápidamente se dan cuenta que, pues sí, que la supercomputadora, que alguien pregunta usualmente hasta qué número se ha verificado. Y ahí, bueno, les digo, hasta lo que más se puede de la capacidad de cómputo, que es de
de tal tamaño, no sé, ahí les doy una idea de que se han verificado para todo lo que sea posible verificar. Y bueno, la idea de conjetura es algo que ya uno está como 100% seguro, pero le falta una demostración. Entonces, en torno a, o sea, me sirve para, creo, intentar como explorar lo que significaría, por ejemplo, uno podría llamar experimentación en matemáticas, que es Sí, alguna palabra que está, este, o un hecho, un concepto que está típicamente desligado, creemos desligado de lo que claro, hacemos, ¿no? claro. Pero yo creería que algo como esto es experimentar en matemáticas, ¿no? Porque es Sí, explorar y que te haga sentir que estás más cerca del problema, ¿no? Que es algo bonito. Yo creo que todos en nuestra área de investigación de alguna manera experimentamos. Las primeras cuentas que uno hace así sin ton y son para ver, para entender una ecuación, contado así a la ligera, creo que es experimentar. Entonces esto, creo, nos permite dar esa idea y también dar la idea de qué es lo importante, que si bien las operaciones pueden ser difíciles y los números son grandes, etcétera, eso no es lo importante. Si uno se equivoca, bueno, lo comprueba y lo revisa y ya, ¿no? El miedo a la equivocación, idealmente, también es algo que hay que combatir, creo, en charlas como esta. Ujú. sí. Che, buenísimo. Mira, hace ya como 1 hora 40 que estamos hablando. Creo que va a ser una de las charlas una de las charlas más largas que tengo en este ciclo. Así que, no, buenísimo. Podríamos quedarnos un rato más, pero me parece que podemos también ir terminando. Así que, Alberto, algo que quieras decir, algo más, agregar a todo esto, como algo que te haya quedado en el tintero, que te guste compartir con la gente. Bueno, Bueno, pues antes, mucha gente. Muchas, soy exagerado, no, perdón, viste, no. Varios chicos que miran el canal, no son muchos, pero hay, dejan comentarios y siempre se sienten muy... Hace poco por Instagram me escribió alguien diciéndome que estas charlas les sirven para conocer a los matemáticos, para conocer cómo piensan, para traer un poco de tranquilidad y darse cuenta que pueden hacer matemáticas. De hecho, en la semana me escribió un chico, Marcos, preguntándome si no subía la última charla a Spotify, y en el intercambio me cuenta que él estudiaba ingeniería y cuando terminó de hacer las materias de matemáticas se dio cuenta que lo que le gustaba era la matemática y ahora va a estudiar licenciatura en matemática. Bueno, digo, gracias, y me cuenta que estas charlas le son muy interesantes porque le hacen pensar, che, yo puedo hacer matemática. Así que, listo, estoy feliz. Que alguien me escriba quiere decir, bueno, hemos logrado conmover a alguien. Así que, bueno, en ese sentido, eh, si falta algo para decir, adelante. Eh, sí, cada una de las cosas que hemos mencionado podríamos quedarnos conversando para Claro, profundizar, pero sí, bueno, otra cosa que quisiera decir, nada, la frase que tienes detrás y matemáticas para todo el mundo o para todas las personas es quizá apela a un sentimiento que a veces en las charlas, sobre todo escolares, les digo que es que ojalá, bueno, que un objetivo ambicioso no es eh, o sea, un objetivo ambicioso es acercar a las personas a las matemáticas, acercar las matemáticas a las personas, no necesariamente para que se convenzan de estudiar matemáticas o ciencias, porque sí necesitamos buenos y buenas personas que hagan matemáticas, por supuesto, necesitamos que la gente estudie para que la disciplina siga desarrollándose, pero yo creo que no, necesitamos más personas que se desarrollen en todas las áreas que decidan desarrollarse, que tengan ese aprecio por las matemáticas como un área creativa, ¿no? Yo creo que eso es como un objetivo más eh, bonito o más claro en la sociedad, que es porque así es como se desarrolla la matemática en su relación con las otras personas, no solo las que la hacen, sino cómo la ven, cómo la perciben las otras personas y hacerlas que las perciban, hacerlas que se den cuenta de las matemáticas que les rodea, de los razonamientos que hacen todos los días, que tiene que ver con el razonamiento matemático, que perciban la pasión matemática en las otras personas en las que la hacen, yo creo que es un objetivo eh, como muy bonito, ¿no? bien, bien.
Bueno, yo te agradezco el tiempo, la buena predisposición, la buena onda para responderme inmediatamente y engancharte con la iniciativa. Bueno, así que no te vayas del Zoom. Saludamos para despedirnos, pero quédate en el Zoom. Ahí como verán, los que vean la charla en YouTube, creo que lo dije, esta es la casa de Alberto. Miren qué lindo pizarrón, ahí con la biblioteca, ahí las cuentas de su trabajo, así que creo que es una gran escenografía, Alberto, también, ya que mencionaste esto de la actuación y ese tipo de cosas. Somos actores de alguna manera también, ¿no? Como matemáticos, dando clases, somos una suerte tenemos un histrionismo ahí dando vueltas, me parece. Así que, Alberto, te agradezco un montón, muchas gracias. Estuvo con nosotros Alberto Mercado, matemático mexicano radicado en Valparaíso, Chile, divulgador, guionista, autor de cómics, así que bueno, y muchas cosas más. Gracias, Alberto, te mando un abrazo. Muchas gracias a ti, Antonio. Fue muy, muy, muy agradable, interesante y muchas gracias a los que nos ven y escuchan. Matemáticas para todo el mundo. Gracias, Alberto.